Bienvenido, les saluda Claudia Palacios. Hoy, por supuesto, corresponde conversar, reflexionar acerca de lo que se viene para Colombia después de este anuncio del fin del conflicto, lo que significa que un país que ha tenido más de 5 décadas en conflicto llegue al fin de una etapa de su historia. Y para esto creo que no podíamos tener mejor invitado que el general Henry Medina Uribe, un general de la República que estuvo en el frente de la planeación de los momentos más determinantes de lo que se puede considerar el fin de la guerra en Colombia, pero que ahora está en la creación de una organización que se llama La Paz Querida. De todo esto vamos a hablar. General Henry Medina, bienvenido. Mucho gusto, Claudia, gracias. El fin del conflicto. Usted que entró al ejército, que se formó para hacerle frente al conflicto, para hacerle frente a las guerrillas, que ayudó a implementar el Plan Colombia, a la creación de la ley del impuesto a la guerra. ¿A qué le suena esa frase, el fin del conflicto? En el mejor uso de la palabra, a victoria, porque el oficio del soldado es la guerra, pero el fin último es la paz. De manera que esto suena a un principio de paz, de manera que es una noticia supremamente grata. Yo creo que todos los soldados debemos sentirnos satisfechos y que hemos contribuido a que hoy se den estos anuncios. O sea, uno podría decir, general de la República dice que ganaron la guerra o ganamos la guerra. Pues yo digo que si ganamos la guerra puede sonar como ofensivo. Yo creo que la guerra la ganamos todos los colombianos, y nosotros los soldados hemos contribuido en una forma decisiva. Durante 50 años hemos sufrido para que hoy el país tenga la esperanza de paz. Oír hablar a un general de la República así es algo sui generis. Usted me decía antes de comenzar la entrevista que usted es un general, no lo quiero decir yo, quiero que lo diga usted, que usted es como ¿qué? Porque estuve muy comprometido con ganar la guerra por medio de las armas, y en mi retiro y en mis estudios y en mis análisis he llegado a convencerme de que la mejor opción es la paz negociada. Entonces, pues algunos pueden decir que soy un bicho raro, ¿no? Como un general con un pensamiento un poco atípico, pero yo creo que ese pensamiento de un soldado realmente comprometido con los intereses nacionales y sin ningún sesgo diferente a eso. Bueno, pero como la fuerza pública reúne unas instituciones tan jerarquizadas y donde hay pues una disciplina y una doctrina, también es muy difícil que así haya muchos que piensen como usted, yo no lo sé, lo manifiesten. Y es más fácil encontrar generales ya en el retiro que se atrevan a hablar en estos términos. ¿Usted siempre ha pensado así o fue el retiro lo que lo llevó definitivamente a pensar que había otra salida al conflicto distinta a las armas? Desde mi cargo de director de la Escuela Superior de Guerra, mi mensaje a los alumnos y a los después fueron parte de la cúpula militar o configuraron la cúpula militar, es que el horizonte es la paz, el horizonte no es la guerra eterna, y que esto, como se visualiza ahora, tenga que terminar, o con la victoria militar, que es muy difícil porque el conflicto colombiano no tiene una génesis de tipo militar, no somos causas, sino somos parte de la solución. Entonces, presuponía que el final del conflicto era negociado, y eso es lo que se está dando. Y tenemos que sentirnos muy orgullosos los soldados de que estemos hablando en los términos que hoy estamos hablando. Esa presuposición general de que aún los que están en armas, defendiendo el territorio nacional con las armas, como también es parte de su trabajo por la Constitución, esa convicción, cuando llega el momento de decir llegamos a la paz, pero no hasta el final por la vía de las armas, sino por la vía de la negociación, ¿les deja algún tipo de duelo, de tristeza, de un fracaso chiquitico? Yo creo que ninguno, porque al fin y al cabo entendemos que las FARC llegaron a la negociación y llegaron al punto en que están hoy porque se convencieron de que no podían llegar al poder por la vía de las armas. ¿Y por qué no podían llegar a la vía de las armas, por esa vía? Porque estaba el ejército, estaban las fuerzas militares, la fuerza pública, que se lo impedían, y en efecto se lo impidieron. Entonces,
como su objetivo final es la política, entendieron que la forma de llegar al poder, si es que, pero la democracia sí lo viabiliza, es por intermedio de la dialéctica, por intermedio de convencer a la opinión pública de que ellos tienen un discurso que es válido. Hasta ahora no lo han logrado. La opinión pública que ellos captan no llega al 4%. Entonces entendieron que estaban en un error y nosotros hemos contribuido a hacerlos reconocer que su posición era equivocada. Y que Continúe, por favor. Contraria a los derechos humanos, contraria a la vida hacia donde va la humanidad, contraria a toda lógica. ¿Cuántos o qué porcentaje del ejército en activos y en el retiro piensan como usted? Yo pienso que en 10 años el 100%. No, pero yo le estoy preguntando hoy. No lo sé, sería una estadística interesante. Pero, ¿cuál es su percepción? 50%. El 50%. Estamos hablando de una fuerza pública de 500.000 hombres y mujeres, sí, ¿cierto? Cercano, entonces estamos hablando de 250.000 que, según su percepción, podrían estar sintiéndose no tan cómodos con este momento y su rol en este momento como parte de la fuerza pública. A ellos, ¿con ellos qué se puede hacer? ¿Qué mensaje les da usted para que ajusten todo ese aprendizaje dentro de la fuerza pública al nuevo momento del país? Pues yo hoy lo que diría es felicitarlos por pensar contrario a como yo pienso en este momento, porque es que ellos deben pensar así, porque tienen el enemigo al frente, están comandando hombres, están comandando soldados, tienen una misión. La misión es vencer al enemigo en el campo de combate. Entonces, me merece todo mi reconocimiento y mi felicitación. Pero en el momento en que el enemigo diga, mire, entrego las armas, mi herramienta no va a ser el fusil, sino va a ser la palabra, y voy a convencer a la sociedad, y como el compromiso del soldado es con la sociedad, nosotros nos debemos a la sociedad y a los intereses, entonces eso es un proceso. Por eso se necesita una pedagogía, se necesita un cambio de doctrina, se necesita un liderazgo tan comprometido con el país como hoy lo es, como con la nación, pero con tareas cotidianas diferentes. Usted habla de un cambio de doctrina y tengo en mis manos una columna que usted escribió recientemente, 27 de mayo, que titula Ejército y Cambio Constructivo, hablando de que no se le debe tener miedo a cambiar la doctrina militar, como ya fue anunciado que hay que hacerlo por parte del comandante del Ejército, el general Mejía, sino que esto se ha hecho muchas otras veces, ¿no? Sí. Recuérdenos eso, porque es que hablar de cambio en la doctrina militar en un momento de una negociación de paz suena, como muchos lo han dicho, a que se le está entregando el destino del ejército a lo que las FARC quieren que el ejército sea. Y usted lo dice acá, eso no es cierto. Me parece que no, porque es que las sociedades son dinámicas y nosotros los soldados somos parte de esa sociedad. Entonces somos dinámicos por un lado, por otro lado, nosotros los soldados no somos un fin en sí mismo, sino nosotros somos unos instrumentos de la política. Entonces, esto está como jerarquizado. Lo más alto son los intereses nacionales. Los intereses nacionales se hace la doctrina nacional, de ello depende la doctrina militar, y ahí los planes de guerra, los planes de campaña y la doctrina. Y de manera que si los intereses de la nación cambian, la doctrina militar debe cambiar. Y cambiar la doctrina militar implica cambiar los sistemas de armas, indica cambiar los procesos. Y eso es cambiar los roles en el lenguaje eminentemente ajeno al vocabulario militar. Entonces tenemos que pensar en que si se da la paz en la práctica, en la construcción de ella, nosotros tendremos roles diferentes y tenemos que acompañar las políticas nacionales hacia ese fin. ¿Esos roles diferentes pasan por reducción del pie de fuerza? Si la respuesta es sí, ¿en cuánto tiempo? ¿Pasan por reducción del presupuesto? ¿Pasan por tener, digamos, una flota de aviones, de helicópteros, de todo más pequeña? No, todo lo contrario. Yo creo que en el primer instante lo que tenemos que fortalecer la fuerza pública para cubrir el Estado, la nación. Hoy tenemos más territorio que Estado.
más territorio que nación. Nosotros debemos dar cubrimiento al Estado Nacional. Tenemos que contribuir a los requerimientos que la situación necesita ahora, por ejemplo, la vía terciaria de carreteras. Se ha dicho para el desarrollo del país, para lograr mayor equidad, para disminuir los índices de pobreza, para disminuir los factores generadores de violencia. Entonces necesitamos una vía terciaria, una red terciaria de carreteras más rica, que es de las más usted me está pobres del diciendo país. el rol cambia a ser más de batallones de ingenieros, por ejemplo. Puede ser más constructivo, pozos de perforación de agua, pozos profundos en tierra, en áreas de sequía, en La Guajira, contribuir a una sociedad más equitativa. O sea, Lo podemos hacer ustedes en este momento usted acaba de decir una frase muy interesante, tenemos más territorio que Estado. ¿En qué porcentaje del territorio colombiano está la fuerza pública realmente? Se mueve. Después nuestro dispositivo se ajusta a los planes de guerra y a los planes de campaña que nosotros tengamos. Pero hay una buena proporción del territorio nacional donde no hay Estado y en muchos territorios donde el Estado es solamente la fuerza pública. Okay, entonces se mueven según el enemigo se va desplazando. Claro, entonces usted plantea que la fuerza pública siga haciendo presencia en esos territorios donde el Estado ahorita es solo la fuerza pública, pero no necesariamente con el mismo rol, sino para llevar la infraestructura que esas zonas no tienen. De acuerdo. Es decir, hay que trabajar más de la mano del gobierno, del Estado, y ser más contributivo a satisfacer las necesidades que hoy tiene la sociedad colombiana y que en alguna forma han sido generadoras de conflicto, esa carencia Exacto. de solución. Unas curiosidades, porque bueno, al momento de grabar esta entrevista no conocemos el contenido del anuncio que vamos a conocer mañana, pero ya se saben algunas cosas, y es que, por ejemplo, la escolta de los desmovilizados de las FARC pues estaría a cargo de miembros de la fuerza pública en conjunto con miembros de ellos mismos, desmovilizados. ¿Cómo se trabajan ustedes en lo psicológico y en lo operativo para poder lograr algo así cuando existe el precedente de lo que pasó con el exterminio de la Unión Patriótica y que varios de los que terminaron, digamos, dando información para dar de baja a estas o para asesinar a estas personas de la Unión Patriótica pertenecían a algún estamento del Estado? Requiere mucha pedagogía y requiere mucho liderazgo. Tenemos un comandante de ejército que comprende el problema y que seguramente va a ser muy exitoso en esa tarea. Y hacia abajo, con el ejemplo, se va a crear, yo creo, aspiro, un pensamiento diferente, un pensamiento, pero es duro, requiere una gran pedagogía, tanto para las fuerzas militares como indudablemente para los que estén en la FARC en ese proceso, que deben ser muy seleccionados, pero muy importante que se garantice la vida de quienes han entregado las armas voluntariamente. ¿Usted ve un escenario como el de la Unión Patriótica? O sea, ¿cree que debemos mentalizarnos para que terminen asesinados algunas de estas personas que se desmovilizan de las FARC? Debemos trabajar para que no. Pero, ¿qué le dice su corazón? Es posible, y yo creo que de las FARC deben entender que esos son errores posibles. Duro, ¿no? Muy duro. Porque el país puede entrar ahí en una incertidumbre. Si la paz no se maneja, si este proceso y estos documentos no se manejan bien, pues podemos seguir cabalgando en otra forma de violencia. Por eso esta organización, este grupo de pensadores que llamamos La Paz Querida, queremos trabajar eso. Ya vamos a hablar de eso, pero antes déjeme preguntarle, pues por lo que se conoce hasta ahora, que si son 25 o que si son 55 zonas de concentración, al final, digan el número que digan, hay alguien o un grupo de personas o de partido político, en fin, que no van a estar de acuerdo, que lo van a ver altamente inconveniente, peligroso, que le van a ver todos los peros, las dificultades y digamos, los malos pronósticos posibles. Ante eso, ¿qué va a pasar? ¿Usted qué dice? Eso es constructivo. Yo pienso que como
decía José Fernando Izaza, el unanimismo es una bofetada a la inteligencia. Entonces, el pensamiento diferente es bueno. Lo importante es que sea un diálogo respetuoso y bien informado y que el objetivo último, el propósito, sea la nación, no los intereses de grupo ni intereses partidistas, sino apostémosle todo al país, apostémosle a construir una sociedad diferente. Pero la crítica debe ser siempre bienvenida, debe ser discutidos los procedimientos, cómo hacemos para garantizarle la vida a ellos, cómo hacemos para que si ellos adquieren el pleno uso de los derechos ciudadanos, lo puedan ejercer, el derecho al voto, el derecho a elegir y a ser elegido, dentro de los esquemas de la justicia transicional, que sean justos, que sea una paz digna. Quisiera que nos compartiera una experiencia personal que lo haya llevado a tener esta postura que usted está prácticamente abanderando hoy y que lo lleva a ser parte del grupo fundador de la Paz Querida Colombia más 10. ¿Qué en lo personal vivió usted teniendo todavía el uniforme, después con el Everfit, que lo llevó a decir, debe haber otras maneras? Si quiere yo le doy tiempo para que apaguemos el celular o se lo entregamos a alguien. Una anécdota que usted haya dicho en ese momento, mire, nosotros como fuerza pública tenemos que hacer o entender que algún día tendremos que hacer las cosas distinto. Yo pienso que dos factores. Uno, el recorrer el país, ver la pobreza, ver la miseria. El otro factor, el análisis, el estudio. Mi experiencia como secretario general del Ministerio de Defensa, como jefe de planeación del Ministerio de Defensa, pues trabajando siempre cómo ganamos la guerra. Estuve muy cercano al ministro Rodrigo Lloreda en la configuración del Plan Colombia, viajé varias veces a Washington con el general Tapias, hablando con el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, con el embajador americano, cómo vamos a ganar la guerra. Trabajando los 447.000 millones para la ley, impuesto a la guerra, dándole más fuerza al ejército, creando la aviación del ejército, la capacidad de combate nocturno de las fuerzas militares y entender. Yo creo que el momento clave es cuando entendí que las fuerzas militares no podían ganar un problema que tenía orígenes económicos y sociales, causas sociopolíticas y socioeconómicas. Y entonces el rol de los militares era, hemos cargado durante 50 años un piano muy pesado, muy pesado. Entonces, que la guerra no la ganamos solo los soldados, somos indispensables para superar el conflicto, pero no somos suficientes, necesitamos el Estado como un todo. Y entender para dónde va el mundo. El tema en que la neurona va superando al músculo, ¿no? Entonces, entender la racionalidad y la irracionalidad del conflicto, porque el conflicto tiene un gran componente irracional, pero también tiene cierta lógica, cierta racionalidad. ¿Usted se ha encontrado con líderes de las FARC, del ELN, a los que usted combatió directamente? No, directamente no. Pudiera decir anecdóticamente, todos murieron, no, eso no es verdad. Pero en mi época joven sí estuve en combate, pero estamos hablando de hacia los años, la década del 60, hace mucho tiempo, de manera que no hay ningún líder. En esta carta que yo tengo aquí, hay 52 personas que firman, ¿no? No hay ningún... 42, no hay ningún desmovilizado, todos son miembros de la sociedad civil, sí. De la iglesia. ¿Sí hay desmovilizados aquí? A ver, algún... Oti Patiño, que está ahí, estuvo en el M-19. Sí. Más reciente no Alejo veo Vargas estuvo en el Consejo de Guerra del Socorro, el Consejo de Guerra para en la década del 60 al ELN. Entonces es un grupo muy interdisciplinario. Está Juan Camilo Restrepo, está José Fernando Izaza, hay ex senadores, Juan Mario Lacerna, Rafael Orduz, el padre de Cecilia López, hay sacerdotes, el padre de Rú, el padre de Carlos Novoa,
el director del CINEP. El exfiscal Alfonso Gómez Méndez también lo veo aquí. Sí. Bueno, son 42 personas, como mencionábamos hace algún momento, que están constituyendo La Paz Querida Colombia más 10. Colombia más 10 porque es un plan a 10 años. ¿Qué es lo que ustedes buscan al liderar este movimiento? Fundamentalmente crear una masa crítica. Eso es un concepto de la física. Lo que nosotros entendemos es que nuestro compromiso es con la sociedad. Nuestro compromiso no es con el gobierno, no es con los acuerdos de La Habana, es con la sociedad. Entonces hay que buscar las vías para que generen un cambio de actitud. Y esa forma es sumando voluntades hasta crear la masa crítica, como el símil donde hay una represa que la cantidad de agua va produciendo una fuerza sobre la esclusa, sobre el muro, hasta que eso se rompe, se desborda y se genera un cambio rotundo. Queremos llegar a crear esa fuerza donde se superen problemas de inequidad, sino totalmente, sino no en con una buena significación, problemas tan graves como tenemos el narcotráfico, que ha hecho en cierta parte tender hacia una cultura mafiosa. Es un cambio de mentalidad, de una mentalidad negativa a una mentalidad positiva, constructiva. ¿Sabe qué pienso mientras lo oigo, general? Y mientras leo aquí, usted dice, este grupo promoverá debates y participación de la sociedad civil y la ciudadanía a nivel nacional y regional para la construcción de la convivencia en las diferencias, implementación adecuada de los acuerdos de La Habana, los que vengan con el ELN, bueno, etcétera. Hay muchas personas con esta intención, ¿no? Hace unos días estuvo aquí el exalcalde Mocus hablando también de que dentro de su grupo Corpo Visionarios están enfocados en buena parte a eso, y así hay muchas entidades y organizaciones de la sociedad civil buscando eso. ¿No se están repitiendo? ¿No llega el momento ya como de que se pongan todos de acuerdo y miren para el mismo lado? Si tú lees ese comunicado, en un párrafo posterior habla de red de redes. Nosotros queremos trabajar eso, porque hay muchas organizaciones pero independientes, como que no nos hablamos. Entonces nosotros queremos generar un diálogo, ya lo he iniciado con Ricardo Santamaría en Reconciliación, Colombia. También en Universidades por la Paz y con muchos grupos en que tenemos que ponernos de acuerdo. El objetivo es común, las formas de llegar al objetivo pueden ser diferentes, pero queremos crear puntos de convergencia, así sean mediante mecánicas o métodos diferentes, pero con un objetivo común, que es una nueva Colombia. Nueva Colombia, cuando los generales hablan así, cuando un general dice eso, esa es la palabra, una frase muy usada por las FARC, ¿no? Es como quitarle a las FARC esa marca. Perfecto que ellos comiencen a pensar en una nueva Colombia. Ellos habían pensado, vienen pensando en una Colombia negativa, una Colombia construida sobre el odio de clases, sobre unos factores negativos. Nosotros queremos la nueva Colombia con una visión diferente. La Paz Querida se llama. ¿Por qué se llama así? Porque es para establecer el diálogo y las conversaciones, cuál es la paz que queremos, cómo llegamos a ese estado. Nosotros no queremos comenzar a pensar en el pasado, porque eso genera odio, genera sentimientos de venganza, genera desconfianza, sino positivamente. Entonces, cada persona hicimos ese ejercicio, ¿no? Que cada uno escribiera mi paz querida, y son enfoques muy curiosos, muy gratos, saber cada persona qué está pensando, cuál es la paz de sus hijos, la paz de sus nietos, la paz de la conciencia, cómo construimos esa paz. Bueno, y lo importante es que este grupo no excluye a los opositores de un proceso de paz, sino que hace lo que se debe hacer, que es incluir a todos, porque todos queremos la paz y tenemos maneras de llegar a ella, aunque sean métodos diferentes. Sí, la paz hay que construirla dentro de las diferencias de todo orden, religioso, étnico, cultural, económico, ¿no? General, muchísimas gracias por acompañarnos, mucho éxito con este propósito y espero que no sea la primera vez. Claudia, ha sido un placer. Muchas gracias y también a toda la teleaudiencia, gracias por oírme. General Henry Medina Uribe, a ustedes muchas gracias por acompañarnos también.